Me corresponde hablar dentro de los dilemas para el debate de este proyecto, me corresponde hablar sobre los derechos. ¿Por qué hay un dilema en relación con los derechos? Porque en general los derechos en la Constitución pueden dividirse clásicamente en dos grandes categorías. Por una parte, los así llamados derechos civiles y políticos, que son derechos clásicos, y por otra, los derechos económicos, sociales y culturales, normalmente se abrevian como DESC, que son derechos de alguna manera clásicos también, pero son posteriores en la historia que los derechos civiles y políticos, que son los derechos respecto de los cuales, o frente a los cuales, o en relación con los cuales se originó el constitucionalismo, históricamente hablando. Porque el dilema, ¿qué lo plantea? Lo plantean básicamente los derechos económicos, sociales y culturales, y es un dilema para la democracia. A diferencia de los derechos civiles y políticos, que son derechos de libertad, básicamente, respecto de los cuales al Estado se le exige más bien abstenerse de actuar o actuar para la protección, para que otros se abstengan de actuar en el sentido de vulnerar esos derechos, los derechos económicos civiles, los derechos, económicos, culturales y sociales, o DESC, son derechos redistributivos, o sea que tienen un componente de redistribución muy grande, y en lugar de exigir al Estado abstenerse, exigen que el Estado actúe y actúe redistribuyendo. Esto genera un problema porque, como sabemos desde los orígenes del constitucionalismo, las materias de redistribución son materias de la comunidad política, que deben resolverse en democracia y se resuelven básicamente y cotidianamente a través de la ley dictada por representantes de los ciudadanos, y no por jueces que no son representantes de los ciudadanos, porque buscan precisamente tener un papel contramayoritario. El punto es entonces, ¿cómo garantizamos los derechos económicos, sociales y culturales de tal manera de preservarlos por una parte, pero por la otra no profundizando el problema que tienen para la democracia por el peligro de que se decida sobre ellos redistributivamente y se decidan las modalidades de acción del Estado, quién los cumple, cuánto, en cuánta cantidad, etcétera, por órganos del Estado que no tienen representatividad ni legitimidad democrática, como son los jueces, porque están diseñados para no tenerla, porque tienen que ser contramayoritarios en sus decisiones. En las experiencias comparadas hay algunas fórmulas para esto. Por ejemplo, la Constitución suiza de 1999 distingue, de alguna manera la española también, distinguen entre las cuestiones redistributivas y los derechos civiles y políticos clásicos. Los primeros, o sea, los segundos más bien, los derechos civiles y políticos clásicos están consagrados como derechos y tienen una acción a la potestad cautelar de los órganos jurisdiccionales, ya sea los tribunales ordinarios o los tribunales constitucionales. Para lo que nosotros llamamos DESC, o sea, derechos económicos, sociales y culturales, que como digo implican una redistribución y implican una actividad mucho más activa, valga la redundancia, por parte del Estado, son consagrados como objetivos políticos y no como derechos. Es decir, son mandatos destinados a los legisladores, que son los órganos representativos en la democracia, y no a los jueces. Están separados entonces. Las cuestiones como una vivienda digna, a una salud suficiente, etcétera, están consagrados como objetivos políticos y no como derechos. Esa es una primera alternativa que forma parte del dilema. Otra alternativa que se ha propuesto en nuestras discusiones que hemos realizado con los profesores que han participado en los ciclos sobre diálogos constitucionales y propuestas constitucionales en el CEP, es consagrar como derechos los derechos económicos, sociales y culturales. De hecho, hay ciertas obligaciones del Estado chileno por tratados internacionales con esto, pero la acción que se da para su protección a los jueces tenga que invocar antes la ley y el reglamento que la Constitución directamente. O sea, que sean regulados como en Chile hoy día se regula el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, en el cual no se puede invocar en una acción de amparo o de protección directamente la Constitución, sino que hay que pasar antes por la forma en que se consagra y se garantizan en la ley o en los reglamentos que son dictados por las instituciones democráticamente representativas. O sea, la medida en que no estén regulados en la ley y no estén regulados en los reglamentos, no hay acción posible respecto de ellos. Y otra alternativa es consagrarlos como derechos,
entregar una acción de cautela respecto de ellos para garantizarlo a los jueces ordinarios, ya sea a los tribunales superiores, a los tribunales colegiados o bien a los jueces de letra, pero esa alternativa, creo yo, tiene que hacerse cargo del riesgo o la anomalía democrática que esto significaría por estar dándole un poder a los jueces, que son órganos no representativos democráticamente, a expensas de los órganos representativos, como son quienes dictan las leyes y los reglamentos.